A lo largo de este trabajo se mostrará y trataré de abundar más a fondo lo importante que son los riñones en nuestro cuerpo y cómo estos tienen algunos sistemas de funcionamiento que son esenciales para el organismo, es decir, que mantienen una homeostasis en él. Los riñones, como sabemos, son unos órganos en forma de aluvia que ocupan un lugar prominente en el sistema urinario. Cada uno mide alrededor de 12 centímetros de largo y pesa alrededor de unos 150 gramos. Están localizados a cada lado de la columna vertebral, justo detrás de la cavidad abdominal que contiene alguno de los órganos digestivos. A lo largo de este video podremos poder describir el sistema al que pertenece y las funciones generales del mismo. Describir anatomía, histología y citología del riñón. Poder entender la importancia y funcionamiento del riñón. Conocer qué hormonas produce y para qué sirve cada una de ellas. Reconocer la función homeostática del sistema renal. Descripción anatómica de los riñones. Localización. Se sitúan en la pared dorsal del cuerpo en una posición retroperitoneal, es decir, por debajo del peritoneo parietal, en una región lumbar superior. Los riñones se extienden desde la vértebra T12 a la L3. Están protegidos por la parte baja de la caja torácica. El riñón derecho se encuentra ligeramente más debajo que el izquierdo, esto debido al hígado. Forma y tamaño. El riñón de un adulto mide aproximadamente 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor. Son de color rojo oscuro y se representa en forma de judías o de frijoles. Componentes de los riñones. Tienen forma convexa en el lateral y muestran una indentación media llamada hilio renal. Algunas estructuras que entran y salen del hilio son uréteres, vasos sanguíneos renales, nervios renales. Componentes de cada riñón. En la parte superior de cada riñón se encuentra la glándula suprarrenal, que forma parte del aparato endocrino y cuya función forma un órgano aparte. Tiene presente una cápsula fibrosa, que tiene como objetivo envolver cada riñón. La cápsula grasa perirrenal se dispone alrededor de los riñones y actúa como protección contra los golpes. Por último, se puede encontrar una fascia renal, que es una cápsula más exterior que ancla cada riñón y brinda sostén de los músculos de la pared torácica. Partes del riñón, de la más exterior a la más interior. Corteza renal. Dentro de esta corteza se encuentra una zona que se conoce como médula renal, en la cual tiene muchas regiones triangulares que son llamadas pirámides medulares o pirámides renales. Pelvis renal. Es una cavidad plana cerca del ilio. Las extensiones de la pelvis, llamadas cálices, forman unas zonas de manera de taza que encierran los vértices de las pirámides. Estos recogen la orina que se drena desde los vértices de las pirámides hasta la pelvis renal. Suministro de sangre. A continuación se muestra la entrada de sangre a los riñones. Se comienza con la arteria renal, que es la encargada de llevar sangre a cada riñón. Después tenemos a las arterias segmentarias, que son la división de la arteria renal aproximada al ilio. Después, las ramas en que se dividen las arterias segmentarias para llegar a la corteza son las arterias interlobulares. Arterias arciformes. Son las arterias que se unen a la corteza de la médula, las cuales se curvan en las pirámides medulares. Arterias radiales corticales. Proporciona suministro de sangre al tejido cortical.
Como se puede observar en la imagen, desde una arteria renal, que viene siendo la arteria principal, se dividen hasta llegar a las arterias radiales corticales. Continuamos con la salida de la sangre. Siguen la secuencia de las arterias, pero en sentido contrario. Quiere decir que de venas radiales corticales hasta llegar a las venas renales, que emergen del ilio del riñón, pero con la peculiaridad de que no hay venas segmentarias. Recapitulando, se comienza el suministro de la sangre de los riñones con la aorta. De la aorta se va a la arteria renal, arteria segmentaria, arteria interlobular, arteria arciforme, arteria radical cortical, arteriolas aferentes. Después continuamos con los glomérulos, después siguiendo a la arteria eferente, siguiendo con los capilares peritubulares, vena radial cortical, vena arciforme, vena interlobular, vena renal, para llegar a la vena cava inferior. Importancia para la homeostasia del cuerpo. El óptimo funcionamiento de los riñones es de suma relevancia para la homeostasis del cuerpo humano, ya que cumple la tarea de purificar, limpiar y desintoxicar de sustancias nocivas, de fármacos y de las cotidianas sustancias de desecho que el mismo cuerpo produce día con día. Aunque como ya sabemos, los pulmones y la piel también desempeñan una función importante en la excreción, los riñones tienen su mayor responsabilidad en eliminar los desechos nitrogenados, las toxinas e impurezas que el organismo haya generado. Si se encuentra algún desequilibrio en las actividades que desempeñan los riñones, puede afectar en gran medida el bienestar del paciente. Sin embargo, la eliminación de los desechos y los iones en exceso es únicamente una parte del trabajo de los riñones. A medida que se realizan estas funciones excretoras, también regulan el volumen de la sangre y su composición química. Esto con el fin de que se mantenga un equilibrio entre el agua y las sales, entre los ácidos y las bases que se encuentran en el mismo organismo. El cuerpo humano es una maravillosa red de sistemas, que todos ellos están íntimamente relacionados para que el hombre pueda ejercer sus quehaceres y sus actividades cotidianas. A continuación, se explicará la importancia del trabajo que desempeñan los riñones y cómo este trabajo se correlaciona con los demás sistemas del organismo. Comenzamos por el sistema nervioso. Los riñones eliminan desechos nitrogenados, mantienen el equilibrio ácido-base, el equilibrio de los electrolitos y el equilibrio hídrico de la sangre. También regulan el contenido de sodio, potasio y calcio en el fluido extracelular. Participa en el control neural implicado en la micción. La actividad derivada del sistema nervioso simpático desencadena el mecanismo de renina-angiotensina. Sistema endocrino. Los riñones producen la hormona eritropoyetina, la regulación renal del calcio y el balance hidrófilo esencial para la homeostasia de la presión sanguínea y el transporte de la hormona en la sangre. La hormona antidiurética, la aldosterona y la hormona natriurética atrial y otras hormonas ayudan a regular la reabsorción renal de agua y electrolitos. Siguiendo con el sistema respiratorio. El aparato respiratorio proporciona el oxígeno requerido por las células renales, desecha el oxígeno en forma de dióxido de carbono. Las células del pulmón convierten la angiotensina 1 en angiotensina 2. Sistema linfático. Al devolver el fluido plasmático débil al sistema cardiovascular, los vasos linfáticos ayudan a mantener la presión sanguínea normal necesaria para el funcionamiento del riñón. Las células inmunes protegen los órganos urinarios de infecciones, de cáncer y otras sustancias extrañas que se puedan encontrar. Sistema cardiovascular. Los riñones
Ayudan a mantener un funcionamiento fisiológico del corazón. Esto es posible por medio de la eliminación de los excesos de iones de sodio, potasio y calcio. La presión arterial sistémica es la fuerza motriz de la filtración glomerular. El corazón secreta los péptidos natriuréticos, los vasos sanguíneos transportan los nutrientes, el oxígeno, etc., a los órganos del aparato urinario, específicamente riñones. Sistema digestivo. Los riñones metabolizan la vitamina D a la forma activa necesitada para la absorción del calcio. Los órganos digestivos proporcionan los nutrientes necesarios para la salud celular del riñón. El hígado sintetiza la mayor parte de la urea, un desecho nitrogenado que debe ser excretado por los riñones. En relación con el aparato reproductor, los riñones eliminan los desechos nitrogenados, mantienen un equilibrio entre ácido y base, también mantienen un equilibrio entre los electrolitos y el balance hídrico de la sangre. Sistema integumentario. La piel proporciona una barrera protectora externa. Sirve para la fabricación de vitamina D y la pérdida de agua. Sistema muscular. Los riñones se deshacen del fluido extracelular de la actividad muscular. Por otro lado, los músculos del diafragma pélvico y del esfínter uretral externo funcionan voluntariamente a la micción. La creatinina es un desecho que debe eliminarse en los riñones. Y por último tenemos al sistema esquelético. Los huesos de la caja torácica proporcionan protección a los riñones. Funciones generales de los riñones. Los riñones realizan el trabajo principal de la actividad del aparato urinario. Entre sus distintas funciones se encuentra la regulación de la composición iónica de la sangre. Esto quiere decir que los riñones ayudan a regular los niveles plasmáticos de diversos iones, en especial del sodio, potasio, calcio, cloruro y fosfato. Otra de sus funciones es la regulación del pH sanguíneo. Esto es posible mediante dos funciones. La primera es que los riñones excretan una cantidad variable de iones hidrógeno hacia la orina y conservan los iones bicarbonato, los cuales son importantes para amortiguar los hidrógenos de la sangre. Otra función es la regulación de la volemia, es decir, del volumen total de sangre. Esto es posible a través de la conservación o la eliminación de agua en la orina. El aumento de la volemia incrementa la tensión arterial y un descenso de esta disminuye la tensión arterial. Por ende, tenemos otra función que es la regulación de la tensión arterial. Los riñones también intervienen en la regulación de la tensión arterial mediante la secreción de la enzima renina. Esta activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El aumento de la renina eleva la tensión arterial. Otra de sus funciones es el mantenimiento de la osmolaridad de la sangre. A través de la regulación de la pérdida de agua y por otro sistema de la pérdida de solutos en la orina, los riñones mantienen la osmolaridad sanguínea relativamente constante alrededor de 300 miliosmoles por litro. Otra de sus funciones es la producción de hormonas. Los riñones producen dos hormonas, el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, la cual ayuda a regular la homeostasis del calcio, y la eritropoyetina, que esta estimula la producción de eritrocitos. La siguiente función es la regulación de la glucemia. Al igual que el hígado, los riñones pueden utilizar el aminoácido glutamina para la gluconeogénesis, que es la síntesis de nuevas moléculas de glucosa
y luego libera glucosa hacia la sangre para mantener una glucemia normal. Y por último, pero no menos importante, se encuentra como función la excreción de desechos y sustancias extrañas. Esto es posible mediante la formación de la orina. Los riñones contribuyen a la excreción de desechos, o sea, sustancias que no cumplen una función útil en el cuerpo. Los riñones, que mantienen la pureza y constancia de los fluidos internos, son ejemplos perfectos de órganos homeostáticos. Al igual que los trabajadores sanitarios, que trabajan para mantener el suministro de agua potable y eliminar los desechos, los riñones no se aprecian normalmente hasta que hay un problema. Cada día los riñones filtran litros de fluidos del torrente sanguíneo. A continuación, procesan el filtrado, permitiendo así que los desechos y los iones excesivos sean expulsados del organismo en la orina, al mismo tiempo que devuelven a la sangre las sustancias necesarias en su justa proporción. Generalidades de la fisiología renal. Para producir orina, las nefronas y los túbulos colectores desarrollan 3 procesos básicos, y estos son: número 1, la filtración glomerular. Sabemos que este es el primer paso de la producción de orina. Aquí el agua y la mayor parte de los solutos del plasma atraviesan la pared de los capilares glomerulares, donde se filtran e ingresan en la cápsula de Bowman y luego en el túbulo renal. Número 2, la reabsorción tubular. A medida que el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares reabsorben cerca del 99% del agua filtrada y diversos solutos útiles. El agua y los solutos regresan a la sangre mientras que ésta fluye a través de los capilares peritubulares y los vasos rectos. Finalmente, la secreción tubular. A medida que el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares secretan otras sustancias como desechos fármacos y compuestos iónicos presentes en concentraciones excesivas hacia el líquido filtrado. Se advierte que la secreción tubular elimina sustancias de la sangre. Entonces los solutos y el líquido que drenan hacia los cálices mayores y menores de la pelvis renal constituyen la orina y ésta se excreta. El líquido que ingresa en el espacio capsular se llama filtrado glomerular. La fracción del plasma que atraviesa las arteriolas aferentes de los riñones y se transforma en filtrado glomerular es la fracción de filtración. Los capilares glomerulares y los podocitos que rodean por completo los capilares forman en conjunto una barrera permeable denominada membrana de filtración. Esta configuración permite la filtración de agua y solutos pequeños, pero impide que se filtren la mayor parte de las proteínas del plasma, las células sanguíneas y las plaquetas. Irrigación e inervación de los riñones. Estos reciben entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco en reposo, a través de las arterias renales derecha e izquierda. En los adultos, el flujo sanguíneo renal es aproximadamente de 1.200 mililitros por minuto. Dentro del riñón, la arteria se divide en arterias segmentarias. Estas irrigan diferentes segmentos del riñón. Cada una da origen a diversas ramas que ingresan en el parénquima y atraviesan las columnas entre las pirámides renales como arterias interlobulares. Estos adoptan una trayectoria tortuosa entre la médula renal y la corteza, donde se denominan arterias arcuatas. Las divisiones de las arterias arqueadas originan una serie de arterias interlobulillares. Reciben este nombre porque transmiten entre los lobulillos renales, ingresan en la corteza renal y emiten las ramas conocidas como arteriolas aferentes. Cada nefrona recibe una arteriola aferente que se divide en una red capilar profusa en forma de ovillo denominada glomérulo. Los capilares glomerulares se reúnen para formar la arteriola eferente que transporta sangre fuera del glomérulo. Son redes capilares que también desempeñan una función importante en la formación de la orina. Las arteriolas eferentes se ramifican para formar los capilares peritubulares, que rodean las porciones tubulares de la nefrona en la corteza renal. Los capilares peritubulares se reúnen para formar las vénulas peritubulares y más tarde las venas interlobulillares, que también reciben sangre de los vasos rectos. La sangre drena a través de las venas arcuatas
en las venas interlobuliares que transmiten entre las pirámides renales. Después, la sangre abandona el riñón a través de la única vena renal que sale del ilio y desemboca en la vena cava inferior. Partes de la nefrona. Las nefronas son las unidades funcionales de los riñones. Cada nefrona está formada por dos partes. Una de ellas es el corpúsculo renal, donde se filtra el plasma sanguíneo, y el túbulo renal es donde se vuelca el líquido filtrado, que es el filtrado glomerular. El corpúsculo renal está formado por un glomérulo, que es la red capilar, y la cápsula glomerular o cápsula de Bowman. Es una cubierta epitelial de doble pared que rodea los capilares glomerulares. Según el orden que lleva el ingreso de líquido al túbulo glomerular, está formado por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. El corpúsculo renal y los túbulos contorneados se ubican en la corteza renal. El asa de Henle se extiende hacia la médula renal, da una vuelta y luego retorna a la corteza renal. Los túbulos contorneados distales de varias nefronas se vuelcan en un único tubo colector. Los tubos colectores y los conductos papilares se extienden desde la corteza renal a través de la médula renal hacia la pelvis renal. Un riñón tiene cerca de 1 millón de nefronas y un número mucho menor de tubos colectores y menor aún de conductos papilares. La primera parte del asa de Henle comienza en la última vuelta del túbulo contorneado proximal. Se origina en la corteza renal y se extiende hacia abajo, hasta la médula renal. Se le denomina rama descendente del asa de Henle. Cerca del 80 y 85% de las nefronas son nefronas corticales. Las asas de Henle largas reciben irrigación sanguínea de los capilares peritubulares y de los vasos rectos que se originan en las arteriolas deferentes. Aquí, la rama ascendente del asa de Henle de las nefronas yuxtamedulares está formada por dos porciones, una rama ascendente delgada seguida de una rama ascendente gruesa. Como se mencionó anteriormente, la nefrona es la unidad básica y funcional del riñón. Esta se encuentra compuesta por el corpúsculo y el túbulo renal. La histología de la nefrona se divide en características de la cápsula glomerular, el túbulo renal y el colector. La cápsula glomerular, también conocida como cápsula de Bowman, está constituida por las capas visceral y parietal. La capa visceral contiene células epiteliales simples, llamadas podocitos. Las proyecciones de estas células rodean la capa de células endoteliales y forman la pared interna de la cápsula. La capa parietal está formada por el epitelio pavimentoso simple y constituye la pared externa de esta. El líquido filtrado a través de los capilares glomerulares entra en el espacio capsular, que se encuentra entre las dos capas y se considera la luz de la vía urinaria. En esta imagen podemos observar la ubicación de estos dentro del corpúsculo renal. Por otra parte, la histología del túbulo renal y el colector está dividida en 5 regiones para ser analizada más fácilmente. El primero es el túbulo contorneado proximal, que está compuesto por células epiteliales cúbicas simples con un borde en cepillo prominente formado por microvellosidades. La segunda región es la asa de Henle. Es la rama descendente y rama ascendente delgada, que está formada por el epitelio pavimentoso simple. La tercera es la asa de Henle, rama ascendente gruesa, y está constituida por epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo. La tercera región está denominada la mayor parte del túbulo contorneado distal, ya que se encuentra compuesta por epitelio cúbico simple. Y la última región es denominada última porción del túbulo contorneado distal y todo el conducto colector, ya que se encuentra formado por epitelio cúbico simple y este a su vez está compuesto por células simples e intercaladas. En la imagen podemos observar las regiones, las descripciones y también las características de su desarrollo. El número de nefronas permanece constante desde el nacimiento. Cualquier aumento en el tamaño del riñón se debe en forma exclusiva al crecimiento de las nefronas. Si estas resultan dañadas o experimentan enfermedades, no se forman nuevamente. Los signos de la disfunción renal no suelen evidenciarse hasta que la función disminuye a menos del 25% de lo normal, porque las nefronas remanentes son capaces de funcionar y adaptarse para manejar una carga mayor que lo habitual. Conclusión. Para finalizar,
Cabe destacar la importancia de los riñones, ya que los riñones son imprescindibles para la supervivencia. Llevan a cabo varias funciones, todas ellas de gran importancia. Sus principales funciones son filtrar los productos de desecho de nuestra sangre y mantener en equilibrio los niveles de sales, es decir, electrolitos y agua de nuestro cuerpo. Sin este equilibrio, es posible que los nervios, los músculos y otros tejidos en el cuerpo no funcionen normalmente. Los riñones también producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, producir glóbulos rojos NIH y a mantener los huesos fuertes y saludables. Es clara la importancia del riñón en la homeostasis de la glucosa, lo cual lo convierte en blanco terapéutico para el manejo de pacientes con diabetes tipo 2.